tenemos aquí una publicación de parte de Ricardo Martinelli que dice lo siguiente: a ver, ¿quién se atreve a ir a un debate público sobre el caso de persecución política llamado New Business? Es una pregunta que lanza Ricardo Martinelli en su cuenta de Instagram. Vamos a ver en base a qué lo hace, hablando de Frente TV, abogado Alfredo Vallarino, uno de los abogados de Ricardo Martinelli. Vamos a escuchar aquí sus declaraciones. Escuchemos. Si se atreven, en vez de debatir solo, invítenme a su programa, yo voy. Y si no, díganme cuál de ustedes es el que quiere venir a esto, porque yo sí los invito a venir a cualquiera a debatir los casos de Ricardo Martinelli y el de muchísimas personas más fueron o no casos políticos en Panamá. ¡Auch! Fuerte, ¿eh? Fuerte, fuerte. Si se atreven a debatir, dejen de debatir solo. Pongo una pausa aquí. Aquí tenemos diferentes programas de opinión. El de arriba sale un grupo ahí de periodistas que debaten y que le dan con todo a Martinelli, a todo lo que tenga que ver con Martinelli. Luego tenemos el famosísimo programa que se llama Cuarto Poder, y ya usted está viendo quiénes salen en el programa. Luego tenemos el otro programa abajo, en donde estamos viendo no solamente a dos moderadores conocidísimos, sino que dos políticos famosos en este país. Ahí estamos viendo a Ricardo Lombana y a Juan Diego Vázquez. Entonces aprovechó esta imagen porque de alguna manera u otra, por cierto, sale José Isabel Blandón en la imagen del medio. Aprovechó estas imágenes porque definitivamente todas estas personas tienen algo en común. Y lo que tienen en común es que le dan con todo a Ricardo Martinelli. No son amigos de Ricardo Martinelli, por lo menos políticamente hablando no lo son. Y hay un tema con el caso New Business, el cual yo no domino, porque obviamente no conozco de temas legales, por lo menos no de temas legales en cuanto al tema este. Entiendo que es un caso que ya se dictó sentencia e incluso ya hay un veredicto de culpabilidad y cúmplase también lo que es la aprehensión de Ricardo Martinelli, pero al estar en la embajada de Nicaragua no pueden vulnerar, y ya vimos el lamentable episodio que pasó en la embajada de México allá en Quito, Ecuador, y las repercusiones que ha tenido eso, rotura rotunda de las relaciones entre México y Ecuador. Eso afecta mucho, creo que a mucho más a Ecuador que a México, tomando en cuenta el Producto Interno Bruto y entre otras tantas otras cosas. En fin, ambas naciones salen perjudicadas porque hay mucho mexicano en Ecuador y también hay mucho ecuatoriano en estos momentos, sobre todo mucho más ecuatorianos, sobre todo inmigrantes cruzando frontera. Y lo sé porque aquí en Panamá también hay una gran cantidad de ecuatorianos que están saliendo huyéndole al gobierno de Daniel Noboa, indiscutiblemente. Bueno, ese es otro tema. El tema es que a ver quién se atreve a ir a un debate público sobre el caso New Business. Y aquí está muy confiado Alfredo Vallarino, que se enfrenta a cualquiera de los que están allí y que dejen de debatir solos y que se enfrenten a él y hablen de temas legales que a todos los va a poner en su lugar. Es lo que está diciendo. Wow, el que va a pelear un título de campeonato se va a subir al ring porque piensa y se las cree que la va a ganar. Vamos a ver si eso se llega a dar algún día, que lo inviten a Alfredo Vallarino a uno de estos programas, o que alguno de ellos acepte venir al programa que tiene él. Sería muy interesante, creo que sería muy viral en internet, y ahí estaré yo para reaccionar a eso. You know,